Atención los viejos, atención las viejas, porque hoy hablaremos de los ancianos en la civilización hebrea, la importancia social del anciano en aquellas civilizaciones. Así que diremos que según los escritos más antiguos, en la época del nomadismo, los ancianos desempeñaban un papel fundamental y eran considerados los jefes naturales del pueblo. Moisés tomó sus decisiones solamente después de haber consultado a los ancianos. ¿Qué le parece? Bueno, antes de eso, cuando Dios le habló a Moisés, le pidió que reuniera a los ancianos de Israel para crear un consejo. Le habrá dicho, ¿no? Juntame 70 ancianos, juntame, le dijo a Moisés. Después le dijo, tomaré parte del espíritu que hay en ti y lo pondré en ellos, para que lleven contigo la carga del pueblo y no tengas que llevarla tú solo. Le dijo Dios a Moisés. Moisés decía todo que sí, ¿qué va a decir? Sí. Órdenes de Dios. Quiere decir que los ancianos fueron considerados entonces como portadores del Espíritu Divino, investidos de una misión sagrada y guías del pueblo. Sus poderes religiosos y judiciales fueron enormes. Cuando se celebraban los sacrificios reparadores, que se por un pecado cometido en la comunidad, eran ellos, los viejos, los que imponían las manos sobre el animal, la famosa imposición de manos. Si un hijo se rebelaba contra sus padres, los ancianos eran los que decidían la pena que le correspondía, que podía ser, llegado el caso que los ancianos se hubieran levantado mal aquel día, la lapidación. ¿De los chicos? Sí, del hijo. No tenía por qué ser chico. Por ahí, muchachos grandes que se rebelaban contra la autoridad del padre y los viejos estaban ese día medio cruzados. Lapídelón. ¿Cómo se llamaba? No, sí. Hay una película que dieron hace poco con Jules Briner, que es, bueno, el rey Salomón. Hace del rey Salomón, Jules Briner. Y entonces el rey Salomón tiene un episodio ahí con la problemática reina de Saba. Ajá. Y entonces los amigos de Adonías, que era un hermano de Salomón, ya hemos contado aquí, no se va muy bien, aprovechando la ausencia de Salomón, la lapidan, mandan lapidarla a esta chica justamente por adúltera. Y enseguida, porque enseguida era la gente la que lapidaba, al menos en las películas de Hollywood. En las películas de Hollywood basta que un extra, tipo sin importancia, diga, ¡hay que lapidarla! Y otro, gran poder de convicción tienen los extras de Hollywood. Hágase la siguiente experiencia. Véase una película de Hollywood donde un extra dice, ¡hay que lapidarla! Y nótese cómo la lapidan, incluso contra la opinión del actor principal. Que a veces grita desesperado, no, esperen. Pero no. Bueno, pero no estamos hablando ahora del régimen de lapidación en Hollywood, sino del poder de los ancianos en Israel. Si un hijo se rebelaba contra su padre, ya se lo dije. Pero si un hombre acusaba a una mujer de no llegar virgen al matrimonio, también la lapidaban. O lo lapidaban. No, a ella. Si un hombre se negaba a casarse con su cuñada viuda. Mirá cómo le fue a mi hermano. Es la obligación que prescribe la Torá. Pero bueno, algún día hablaremos de este conflicto. No era tan así. Vos podías evadir esta obligación. Pero era usual. Era usual que vos como cuñado se moría tu hermano y te tenías que casar con la mujer de tu hermano. Es un poco engorroso eso. Bueno, hágame acordar que hablemos algún día de todas estas cosas, incluso de una charla pendiente acerca de los partidos políticos del moderno, no solo del Estado de Israel, sino también ya en tiempo del sionismo, de las primeras ocupaciones. Yo siempre me acuerdo de esos partidos porque el más importante de ellos se llamaba Mizrahi. ¿En serio? El partido Mizrahi, como Federico Mizrahi, nuestro director musical. Bien. Pero estábamos con los viejos. Los viejos eran muy importantes, ya queda dicho esto. En cada ciudad el consejo de ancianos era todopoderoso.
En los tiempos de los reyes, en el tiempo de David, de Salomón, etcétera, se consolidó el papel de los ancianos como consejeros. Los reyes parece que se mostraban muy deferentes con los viejos y respetaban sus atribuciones. David, por ejemplo, le envió una parte del botín a los ancianos, del botín que había arrebatado a los amalecitas. Durante la guerra entre David y Saúl, cada uno intentó poner de su lado a los ancianos. Y esa armonía entre reyes y ancianos continuó durante el gobierno de Salomón, que los consultaba a cada momento acerca de asuntos importantes tales como el traslado del arca al templo. Escúcheme, ¿qué le parece? ¿Qué? Decían los viejos. Si trasladamos el arca al templo, el arca de la alianza, lo que sea. Pero a partir del reinado de Roboam, el hijo de Salomón, me parece, después del año 935 a.C., aparecieron las primeras discrepancias. Y yo ya me la veía venir. ¿Pero por qué? Porque vio cómo son estos ancianos. Uno les da el codo y así. Parece que Roboam no tuvo en cuenta la opinión de los ancianos y siguió el consejo de los jóvenes. Apareció la primera muestra de un conflicto generacional y está relatada en el libro de los reyes. Parece que el pueblo había solicitado una disminución de los impuestos. Roboam pidió consejo a los ancianos que habían estado al servicio de su padre, Salomón. Los ancianos sugirieron que hiciera lo que el pueblo pedía. Dijeron, bájenle los impuestos, que en los viejos, yo como son los viejos. Parece mentira de mi época y así. Pero Roboam no estuvo de acuerdo y le pidió consejo a los jóvenes. En realidad no pedía consejo. Consultaba y consultaba hasta que alguno le dijera lo que él quería hacer realmente. Claro. Es una forma de pedir consejos que muchos tenemos. Nos consultamos a toda clase de personas hasta que una nos dice lo que ya habíamos decidido. Entonces los jóvenes recomendaron aumentar los impuestos. Dicen, súbaselo. El rey siguió esa indicación y según parece no le fue bien. No le fue bien. ¿Por qué no le fue bien? Pues no sé. No sé. Le pasó algo terrible. Pero ¿cómo? No deja en agua con la historia. Supongo que eran medidas muy poco populares. Pero, y entonces, no, porque tiene que haber una moraleja. Ajá. No le fue bien por no haber seguido el consejo de los viejos, pero conviene saber qué le pasó. ¿Sí? Que no le fue bien, así nomás no queda bien. Claro. Tiene que haber pasado. ¿Cuánto de bien no le fue? No, se murió. Ah, bueno. No, bueno, ahora me deja tranquilo. Eso por no seguir el consejo de los ancianos. Bueno, ahí está. Una gran siete. Bueno, el conflicto llegó a ser permanente en los estados monárquicos modernos, dice nuestro cronista, en los que siempre estuvo el rey presionado por sus cortesanos para que se librara de la fastidiosa tutela de los viejos del reino anterior. Siempre arrastraba los que habían sido amigos del viejo, del rey anterior, y qué sé yo. Los escritos más antiguos coinciden en destacar la nobleza, la sabiduría, el carácter venerable de los ancianos, cuanto más edad tuvieran. Cuanto más viejo, mejor. Y el patriarca de Israel fue el modelo, ya que la asombrosa longevidad de los patriarcas fue muestra de la bendición divina. Se atribuye, usted sabe, a los jefes míticos de antes del diluvio, una edad extraordinaria. Y aquí tenemos la lista, hemos traído la lista de la edad en que murieron estos patriarcas. Pero ese material es auténtico. Sí, el registro civil. Muy antiguo es. De Jerusalén. Bueno, Adán murió a los 930 años. Buena edad. Una buena edad. Sí, la verdad que sí. Set, 912, Enoch, 905, Metusela o Matusalén, que fue el más viejo de todos, por eso se dice más viejo que Matusalén, murió a los 969, qué picardía. Sí. 31 años más cumplía 1000. Claro. No le trajo suerte el Capicúa. Lamec murió joven a los 777 años. Malaleel a los 895. Noé a los 960. Y a partir de Noé, la longevidad va a reducirse lentamente como resultado de la cólera divina. Sem, el hijo de Noé, vivió 600 años.
Y ahí lo tiene Abraham, que murió a los 175, una picardía. Isaac 180, Jacob 147, José 110. Estas son todas distintas generaciones, ¿no? Abraham, el hijo de Abraham es Isaac, el hijo de Isaac es Jacob y el hijo de Jacob es José. Bueno, una larga vida era señal de favor divino. Y aparece en la historia hebrea un curioso episodio respecto a este asunto, ¿no? Como sabemos, José, el hijo de Jacob, llegó a ser virrey de Egipto. Fue el que deslumbró al faraón con la interpretación de los sueños. ¿No? Todos hemos oído esa historia. Y en una oportunidad José le presentó al faraón a su padre Jacob. Y la única pregunta que el faraón le hizo a Jacob fue sobre su edad, porque ese era el mejor modo de conocer el poder del Dios de un pueblo. Y Jacob confesó 130 años, 20 más de los que tenían los más longevos sabios egipcios. Y el faraón quedó impresionado, ¿no? Y tuvo un gran respeto por el Dios de Jacob. Respeto que aumentó cuando Jacob dijo por ahí que en realidad sus años eran pocos, puesto que sus antepasados llegaban a vivir mucho más. Pero Dios castigó a Jacob por esa queja y resolvió darle 32 años menos de lo que tenía pensado hacerlo vivir. Y Jacob vivió 17 más, hasta los 147. Pudo haber vivido hasta los 179 si no hubiera abierto la boca delante del faraón. Le tuvo que decir, no, pero antes se vivía más, no como ahora, chao. Así que te quejás, 32 años menos. La ausencia de ancianos en una familia era signo de maldición. Los profetas, cuando querían señalar algún mal, decían, ya no habrá viejos en tu casa, Juni Gran 7. Juni Gran 7 le agregó. Sí, no voy a hacer el mayor no. Pero bueno, la ley mosaica desde luego garantizaba el respeto a los ancianos. Ponte de pie ante las canas y honra el rostro del anciano, decía la ley. Así que no solo a los ancianos, sino también a los canosos se les debía respeto, ¿no? Bueno, y estaba la famosa bendición otorgada por el anciano, que era sagrada e irrevocable, y convertía al hijo bendecido en heredero. Y así sucedió con la famosa bendición robada de Isaac. Isaac tenía 123 años y estaba ciego. Y fue engañado por su hijo, Jacob. Él tenía pensado bendecir a Esaú. Ya Esaú y Jacob se habían peleado por la primogenitura porque eran gemelos. Entonces había una vieja discusión que según algunos provenía incluso del mismo vientre materno. Ya en el vientre materno se habían peleado por nacer primero. Que es el motivo de la renquera de Jacob, ya que había sido atrapado por el pie por el otro gemelo, por Esaú, para evitar que naciera, ¿no? Pero ya viejo Isaac, dice, lo voy a bendecir a Esaú. Y le dijo a Esaú, andá y tráeme un guiso. Un guiso, no sé, lentejas creo que era. Sí, lentejas. Porque dijo, porque me voy a morir, dice. Es que iba a morir con la panza llena. Y le dijo a Esaú, al colorado Esaú, dice, andá al campo, cazá no sé qué, un venado, y haceme un guiso de lentejas. Y cuando me sirvas el guiso, te voy a dar la bendición. Es decir, te voy a nombrar mi heredero. Y la vieja Rebeca escuchó, y el favorito de ella era Jacob. Le dice, andá, llévale un guiso a tu padre y hacete pasar por Esaú, y total está ciego ni se va a dar cuenta. Te va a dar la bendición a vos y listo, y sos el heredero. Y Jacob le dice, se va a dar cuenta cuando me ponga la mano encima para bendecirme porque mi hermano es peludo. Esaú era peludo, y yo soy medio lampiño. Bueno, dijo la vieja, le pusieron pieles de algo, no sé. Y el viejo dijo, ¿quién sos? Y dice, soy Esaú, le dice Jacob. Y se parece la voz de Jacob. Pero igual lo bendijo. Cuando llegó el otro con el guiso verdadero, ya estaba bendecido Jacob, y la bendición es irrevocable. Ya se lo había al otro, ¿qué va a hacer?
Con engaño o sin engaño, el heredero fue Jacob. Así que, fíjese, ¿no? Como... Por todo lo dicho, no parece que haya sido demasiado desagradable envejecer en la época de los patriarcas, porque todo el mundo te respetaba, etcétera. Pero la carga individual del dolor por el paso del tiempo aparece también. A nadie le gustaba llegar a poderoso venerado a cambio de la decadencia de cualquier capacidad vital. Y algo de eso aparece también en las escrituras y en los textos rabínicos. David, por ejemplo, padeció su impotencia, como ustedes saben. Dice la crónica, cito al cronista: David era viejo. Lo cubrían con vestidos, pero no entraba en calor. Sus servidores consiguieron una joven virgen para que durmiera con él. Y fue Abisac, la tsunamita, ¿no? Que era hermosa. Pero parece que no logró reanimar el vigor de David, lo cual lo afligió mucho, porque supo que ya no era apto para reinar, por no decir otra cosa. Más tarde su hijo Salomón, bueno, al llegar a viejo perdió el vigor que le había dado fama, ¿no? Y también su buen juicio. Y también perdió todas sus novias, tenía muchas. Lo dejaron, se volvieron hacia otros tipos más jóvenes, como suele ocurrir cuando la gente envejece. Digamos, para terminar, que las primeras comunidades cristianas continuaron la tradición de respeto a los ancianos. Se mencionan consejos de ancianos en Listra, Iconio, Antioquía, en Éfeso. Nombrados por los apóstoles, los ancianos presidían las asambleas y también la catequesis, imponían las manos, hacían la unción de los enfermos, qué sé yo. Pedro les exigió a los jóvenes que obedecieran a los viejos. Juan y el propio Pedro se llamaban a sí mismos ancianos por haber pertenecido al grupo de los primeros apóstoles, aunque tal vez el término ancianos que aparece por ahí no significaba exactamente viejo, sino personaje importante de la comunidad, persona notable, famosa por su sabiduría, y no necesariamente viejo. Bueno, muy bien. Todo esto, lo he dicho, para contrastar con lo que se ve hoy, señor. Que una no puede subir al colectivo sin que le nieguen el asiento. No respetan a una señora anciana como yo. Dije todo esto para decir que hoy no se respeta a los ancianos. No, pero está sentada ahora acá. Sí, porque me dio un muchacho que se fue. Que bajó, un canoso. Sí, que se bajó. Sí. ¿A quién quiere dedicar esta charla sobre respeto a los ancianos? Parece mentira ver cuántos jóvenes se han congregado hoy para oír esta desagradable recomendación. Y costumbre que no se ha perdido hace tanto, Alejandro. Yo recuerdo que... Sí, parece mentira. Ajá. No, digo, recuerdo que en mi familia se acostumbraba a pedir, yo era muy chico ya, pero digo, hasta mi madre pedir la bendición a mi bisabuela antes de salir de la casa. En los pueblos, en el campo, se acostumbraba a decir, abuela, la bendición antes de salir de la casa. ¿Dónde sabía? ¿Y este psicoanalista? No, le estoy diciendo un costumbrismo. No estoy diciendo que usted, por ejemplo... Yo no creo en la bendición de nadie. Ah, pero que esto, ¿por qué no se lo dijo a su bisabuela? Porque era chiquito. Mentiroso. Usted fingía delante de su bisabuela. Iba con y se dejaba bendecir, porque tendría que haberle dicho, oh bisabuela, yo no creo en la bendición porque en realidad estoy leyendo a un señor que se llama Freud, que no cree en todas esas cosas. ¿Usted a los pacientes los bendice, no? ¿Cómo lo voy a bendecir al paciente? Ya viene de su casa. Digo, vete y no peques más. Hágame el favor, deje que lo bendiga, porque en mi casa mi bisabuela nos bendecía a todos y yo ahora quedé así. No lo bendigo. Pero bueno, ¿su novia no las bendice? A veces.
A veces no merecen la bendición, pero bueno. Voy a dedicar esto, si usted me Si permite. alguno desea ser bendito, el doctor Rolón los va a bendecir después de... Acá no- Y si no, hemos traído unos viejos. Nos pusieron un diván acá atrás. son- Sí, hay un lindo vestuario ahí con un lindo camarín con un diván, Ujú. y el doctor Rolón los va a bendecir a todos uno por uno. Bueno. Los va a tocar con sus manos y les va a otorgar poder. Poder sobre toda clase de circunstancias adversas, ¿no es cierto? Yo era un don nadies hasta que me bendijo Rolón. Digo que le- Estornudaba cada 2 pasos, pesaba 44 kilos con el freno y la montura. Era un alfeñique. Me tocó Rolón y miren, parezco un chancho. Bueno, voy a dedicar esto, Alejandro, A su bisabuela. Por supuesto. Nos bendecía. A la abuela ¿Los bendecía Liberaca. uno por uno o hacía una bendición así en general? No, cuando se salía por primera vez de la casa a la mañana, se decía la bendición abuela y vaya, un hijo, que Dios lo bendiga, para que le fuera bien durante la salida. Pero Pero después cuenta mi cada- mamá, yo tenía 2 años cuando murió mi bisabuela. Pero después, cada vez que salía también, no. No, la primera vez nomás. Después, si no, ya Ya es vicio. Tocan el timbre y Claro, se tiene que te bendecir parece- para salir. Ay, sí. Voy a sacar la basura. Voy a ver quién viene, abuela, ¿me bendice? Dice, no me cargues, hijo, dice. Bueno, vaya entonces la dedicatoria, Alejandro, para José, que fue... ¿Qué José? El primer que- psicoanalista pre-freudiano, Claro, ¿no? que te bendijo y se fue. Claro. Que analizaba los sueños. A Visage, Claro, es el precursor del psicoanálisis. del psicoanálisis. a Visage, que era muy linda la sulamita. Sí, sí. Y a un querido y admirado amigo de este programa, escritor con estas cosas de las cuestiones generacionales, ni más ni menos que de la Guerra del Cerdo. Muy bien. ¿Mm? Bueno, a nuestro querido Adolfo Bioy, qué linda novela esa, que Ujú. te la daban por viejo. Sí, sí. Léansela esa novela, Ujú. seguro que la han leído. ¿No? Diario de la Guerra del Cerdo. Ujú. Señores, hemos resuelto ilustrar esta charla sobre viejos con un tango que también se llama Viejo Baldío. Ajá. ¿Cómo? Bueno, Una persona también puede estar baldía. Por lo general, y suele estar Sí, baldía. y todo imagínense, determinado. ya un joven baldío es una porquería, un viejo baldío y es muy triste, ¿no? Sí. Escucharemos entonces a don Edmundo Rivero cantar este bello tango de Roberto Grela, Ujú. que se llama Viejo Baldío, con el acompañamiento del mencionado prócer guitarrístico. Ujú. Adelante.